Estamos en nuestro espacio que se llama El Encuentro. Ya hemos grabado algunas partes. Esta sería una continuación. Bueno, vamos a repetir luego algo acerca de Primo Levi, quizás. Podríamos completar en algún otro momento. Pero en este momento quiero hablar de Jana Meri, otro de las personas importantes como testimonio. Es la soledad insobornable y eterna, aunada a la desesperanza, a la incapacidad de comprender, la que gesta el resentimiento de Jana Meri, la que se convierte finalmente en su patria, ese territorio anhelado del cual los nazis le habían hecho descubrir que carecía. Es por ello que el resentimiento es la única vía de reparación del dolor padecido, es la única forma de salvar la dignidad. Jana Meri nació en Viena en 1912, fue prisionero en Auschwitz y en Bergen-Belsen, y su vida transcurría sin paz ni búsqueda de paz. Escribió sobre su experiencia con furor y deseos de que algún día se impartiera justicia. Y dice: quien ha sido torturado lo sigue siendo y es incapaz de sentirse cómodo en este mundo. La fe en la humanidad, ya demolida por la tortura, no se reconquista jamás. Este judío, que escribió siempre en alemán y eligió un nombre francés cuando Austria fue anexada por Alemania en 1938, en realidad se llamaba Hans Meyer. Convencido de que los alemanes jamás reconocerían su falta colectiva y que, en consecuencia, nunca llegarían a expiar verdaderamente su culpa, él también eligió la muerte en 1978, por no encontrar ningún acomodo en el mundo, por vivir constantemente atormentado por los recuerdos, como lo confiesa. Y cito: bastaba con ver la torreta de vigilancia y sentir el olor a grasa calcinada procedente de los crematorios para advertir que el ser sobre el que gira la filosofía de Heidegger solo era un concepto abstracto y hueco. El número tatuado es mi lastre y mi lacayo. Por cierto, Heidegger fue discípulo de Husserl, que era un gran filósofo judío. Heidegger no lo fue y él traicionó a su maestro, convirtiéndose en el filósofo del Holocausto. O sea, en lugar de haber aprendido correctamente lo que es la filosofía de la bondad, de la misericordia con el otro, él fue el filósofo aliado a los nazis. Jana Meri, Imre Kertész, Primo Levi, como miles de víctimas, consideraban que ser judío era mero accidente, porque eran y se sentían ciudadanos legítimos de sus países de origen y desconocían casi por completo, o les era indiferente, la tradición judía. El Holocausto los conminó a reconocerse como judíos y de golpe, al mismo tiempo, como seres inferiores que contaminaban con su sola presencia la vida pública. Jana Meri confesó que al advertirlo, fue descubrir que cargaba con la muerte a cuestas. Finalmente aceptó su destino, el hecho de ser irremediablemente judío. En su libro Levantar la mano sobre uno mismo, en 1976, escribe: la vida es una derrota total. No me angustia el ser ni la nada, solo la sociedad, pues solo ella me ha infligido ese desequilibrio existencial. Me ha robado la confianza en el mundo. En su libro Más allá de la culpa y la expiación, en Revuelta y Resignación de 1968, Levantar la mano sobre uno mismo, todas esas son algunas de sus obras. Todos ustedes han escuchado acerca del psiquiatra Viktor Frankl, que fundó la logoterapia.
pero yo quisiera abrir un poquitito, un espacio acerca de él. Frankl escribió El hombre en busca del sentido, pero él nació en Viena en 1905 y fue autor de 26 obras. Entre ellas, como dijimos, se encuentra El hombre en busca del sentido, que fue traducido a 18 idiomas. Toda su familia fue exterminada por los campos de concentración de Terezín, cerca de Praga. Él mismo fue el preso número 11.904. Frankl rechazó la teoría de la culpa colectiva y fue precisamente en los campos de concentración donde perfiló su teoría basada en la búsqueda de un sentido para la vida del hombre. Él aprendió que la salvación del hombre está en el amor, a través del amor. O sea, lo que nos pudiera salvar es solamente esa energía que le escribió Einstein a su hija, esa energía que a lo mejor los hombres no podíamos entender como energía, que es el amor. El hombre, desposeído de todo en este mundo, aún puede hallar la felicidad si contempla al ser amado. Y a lo mejor no es físicamente, a lo mejor es contemplarlo dentro de la imaginación, es que este ser amado estuviera dentro de esta persona, de la persona que lo está añorando y que tiene, por ende, por qué vivir, ¿verdad? Frankl dice que la última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir un camino propio. Es decir, que el tipo de persona en la que se convertía el prisionero o la prisionera era una decisión íntima y no solo resultado de la influencia del campo o de lo que sucedía en el campo, que había una fuerza interna para que cada quien asumiera lo que estaba viviendo. Frankl testimonia que el hombre que ha sido liberado repentinamente, cuando los liberaron, y fue una liberación repentina, cuando los liberan de la presión espiritual, ese hombre va a sufrir un daño en su salud psíquica. Y dice así, imaginen ustedes lo que voy a leer. Tras la liberación, cuando se aventuraron a dar los primeros pasos fuera del campo de concentración, sin que nadie les diera órdenes, la realidad de ser libres no penetraba en su conciencia. Habían perdido la capacidad de alegrarse y tenían que volver a aprenderla. Después de la liberación, algunos se encontraban con que nadie los esperaba. Para todos los prisioneros liberados, llegó el día que vieron hacia atrás y fueron incapaces de entender cómo pudieron soportarlo. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la sensación de que después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer excepto a Hashem, excepto a Dios. Frankl consideraba que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. Menciona a Nietzsche cuando dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si tenemos un porqué, podemos soportar cualquier cómo. Finalmente decidimos cómo actuar frente a las situaciones que nos toca vivir. Transcribimos una de las tantas confesiones de Frankl titulada La pesadilla. Nunca olvidaré cómo una noche me despertaron los gemidos de un prisionero que se revolcaba en su sueño, evidentemente preso de una terrible pesadilla. Siempre sentí pena especial por la gente que sufría de pesadillas o de delirios. Quise despertar al pobre hombre, pero de pronto retiré la mano con la que iba
a tocarlo, a sacudirlo, temeroso de lo que iba a hacer. En ese momento me torné intensamente consciente del hecho de que ningún sueño, por terrible que fuera, podría ser tan malo como la realidad del campo, y a la que lo iba a hacer retornar. La realidad era aún más cruel que la pesadilla. Todos estos relatos, testimonios, poemas, historias conformaron mi infancia. Me han acompañado a lo largo de mi vida en un sentimiento profundo. Todo esto lo escribo yo en el trabajo de los designios de la palabra. Todos estos relatos que vienen acá, testimonios, poemas, historias, conformaron mi infancia. Me han acompañado a lo largo de mi vida en un sentimiento profundo, casi inenarrable, de lealtad, de pertenencia, pero básicamente de dolor. A los 15 años escribí mi primer poema dedicado al Holocausto, que titulé Los campos sembrados. En el 2007 escribí, golpeada por una imagen, por una fotografía de una niña, de un cuerpo de una niña sobre muchos cuerpos, escribí que titulé Auschwitz, que yo quisiera leerles. Auschwitz. Te asesinaron con tu abrigo puesto y tu pañoleta sujetando tus cabellos, con tus zapatitos puestos y la mirada perdida en un cielo que ya no miras. Te asesinaron con el único botón que aún abrochaba tu abrigo. Era invierno, por dentro, por fuera. Te asesinaron despojada de nombre, atada a un número, carente de ti. No hubo ningún ángel que gritara, detente, no extiendas tu mano sobre la niña. Y tú yaces sobre montones de cuerpos, miras sin mirar la inmensidad del cielo que transmuta ante ti trozos, tonos, variaciones. Y tú sin mirarlo, adherida a tu abrigo y su único botón, a la pañoleta que aún sujeta tus cabellos. Con la cabeza ladeada sobre miles de cuerpos, miras desde mí tu muerte. Son cientos de miles de testimonios, documentos, poemas, novelas, narraciones, cartas, diarios, hojas sueltas. Son gritos, alaridos, llanto que no puede ser ahogado. Son golpes en la conciencia, en la razón, en el alma, que deben salir a la luz, que deben albergarse en otro ser, en otra conciencia, que deben atravesar los siglos tatuados de dolor, de muerte, de profundo dolor, horror. Nadie puede ni debe olvidar, ningún ser humano que se respete como tal, ninguno que se sepa portador del hálito de Dios, puede desentenderse, pretender que esto no ha sucedido, como otros genocidios en la humanidad, ¿verdad? Como tantos otros acontecimientos que nos son vergonzosos, que nos son profundamente dolorosos de rememorar. Porque el hombre es el mismo y otro, porque en sus entrañas se gesta la misericordia y la conmiseración, el dolor por el otro, porque como dice en Proverbios, la luz de Dios es el alma humana. Por ello, existieron hombres que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante la Shoah. En casi toda Europa, donde las actitudes a los no judíos hacia la solución final se caracterizaban por la indiferencia, el consentimiento y la complicidad, una minoría muy valiente brindó ayuda a judíos para escapar de una muerte segura. Los ocultaban en esconditos, les conseguían papeles falsos, les daban comida, ropa, dinero y vías de escape. Cuando alguno de ellos era atrapado, era ejecutado por los nazis.
Sin embargo, personas y grupos corrieron el riesgo. A pesar de ser un número pequeño, su fuerza ética y moral es testimonio de la posibilidad del hombre de resistir y confrontar el mal. En el judaísmo se les otorga el nombre de Hasidei Umot Haolam, justos entre las naciones, ya que, como lo dice el Talmud, el que salva una sola vida es como si hubiese salvado el mundo entero. El que salva a una sola persona es como si hubiese salvado el mundo entero. 15.670 justos. Cada una de esas personas quizás no pueda expresar sus razones en palabras. Hacer lo que se debe. Esto está escrito en 6 millones de veces uno, recopilado por Eliyahu Toker. Y dice, a Hermann Frey, un ingeniero alemán, se le preguntó por qué había salvado judíos durante la guerra. No pudo explicar el por qué o el cómo, pero sí dijo que su madre, que procedía de una familia sencilla, había significado mucho para él. En su infancia, él y otros compañeros habían molestado a una anciana judía. Grabe explicó, mi madre me dijo, esto no se debe hacer. ¿Por qué lo hiciste? Y yo, por supuesto que le respondí. Porque todos los demás niños lo hicieron. Entonces dijo ella muy severa, tú no eres como los demás, tú eres mi hijo. No vuelvas a hacerlo nunca más. Si esto se repite, te las tendrás que ver conmigo. Y así te enterarás de lo que se siente. ¿Quisieras estar en su lugar? No, dije yo. Entonces, ¿por qué lo has hecho? No vuelvas a repetirlo. Esa señora tiene también sentimientos, tiene un corazón igual que tú y que yo. No vuelvas jamás a hacerlo. De esa manera, mi madre influyó en mí. Ella decía, no juzgues a la gente por su profesión o su religión, sino por la forma de tratar a sus semejantes. Que toda la respuesta estuviera en pudiera subyacer en la educación recibida es quizás afirmar demasiado, pero la cuestión es demasiado importante para no ser tomada en cuenta. Entonces aquí vemos perfectamente lo que es la madre, la fuerza de una madre y la fuerza de la educación. Concluyo con el final de mi artículo y dice así. Este escrito es un mínimo homenaje a todas esas almas que testimoniaron su tiempo con su vida, su sangre, su aliento y su memoria, quienes conservaron su luz a pesar de los infiernos, hombres, mujeres y niños, judíos y no judíos, seres que vivieron el holocausto en carne propia, aquellos que como yo, a distancia, nos condolemos por la aniquilación. Imposible nombrarlos a todos, dolorosamente imposible. Que me perdonen aquellos cuyos gritos, cuyas marcas de uñas en los techos, cuyos arañazos en las paredes antes de ser aniquilados, no transcribí, no testifiqué. Y bueno, esto está escrito, pero nosotros tenemos afortunadamente la posibilidad de regresar a otros testimonios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en otro encuentro. Muchas gracias.